Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, profe. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Parece que tenemos varios conectados, así que ya en un segundo arrancamos la clase. Conecto la tablet, así vamos viendo algo. Ya arrancamos, ¿sí? Perfecto. Bueno, ya estamos. Ahora sí. Nos pasó la semana pasada que parece que no se grabó la clase y bueno, así que hoy vamos a hacer un repaso. Vamos a hablar sobre lo que vimos la clase anterior y bueno, después veremos eh, a modo de repaso los que estuvieron en la clase de Ian. ¿No está todavía? Bueno, y alguien más estaba en la clase anterior. Eh, Así que vamos a arrancar viendo lo que es Puente H. Ahora les comento de qué se trata Puente H. Eh, ya les pongo una diapositiva, así entendemos de qué vamos a hablar hoy día. La idea es tratar de manejar motores, motores de corriente continua, o tal vez un motor paso a paso. También vamos a ver cuál es la diferencia entre un motor y otro. Vamos a poner una diapositiva. Bueno, eh, en sí de lo que consiste la clase de hoy es de el puente H. El puente H es un elemento que me va a permitir manejar los motores. No está que me entrega la placa Arduino, sino por la corriente necesaria para que funcione ese motor, ¿sí? Además, los motores, como son elementos inductivos que tienen bobinas, estas almacenan energía y cuando se los para o cuando quiero cambiar la dirección, esa energía almacenada puede volver al circuito y bueno, dañar puede ser muy peligroso para trabajar directamente desde un puerto. Cuando es una cosa chiquitita, como por ejemplo los servomotores, como el que trabajamos en la clase anterior, la anterior a la última, no hay problema porque maneja una corriente muy chica, además tiene un circuito que le permite controlar muchas cosas, entre ellas el riesgo a que se pueda quemar la placa, el puerto de, de la placa Arduino. Así que bueno, acá tenemos en esta foto un poco la vista de lo que son algunos modelos de drivers, Puente H. En sí están basados, son básicamente lo mismo. Lo que tienen es un manejo de corriente diferente y algunos se puede manejar la velocidad del motor. Por ejemplo, este modelito que está a la derecha, el rojo, que es el que yo también tengo acá, no sé si
observa la cámara que yo tengo, igual ya se los voy a mostrar. Tengo este que está acá, el modelo rojito. También, bueno, vienen otros modelos y que pueden ser más económicos. Puedo comprar directamente el chip que se llama L298. Hay otros modelos, pero tal vez es el más popular y que funciona muy bien. Bueno, un poco lo que ya hablábamos recién, ¿por qué necesito un driver y no lo puedo conectar directamente al motor, a la placa Arduino? Bueno, lo que hablé recién, de que es peligroso, los niveles de corriente que me entrega la placa Arduino desde los puertos me puede manejar hasta 500 miliamperes, no, perdón, 50 miliamperes, y un motor desde lo más chiquito consumen de 500 miliamperes para arriba, y también varía el consumo en función a la carga que yo le ponga. Si un motor tiene que mover más peso, consume más corriente también. Que son peligrosos, y además cada motor tiene su característica particular de voltaje. Si yo uso un motor chiquitito, bueno, qué sé yo, acá tengo un motor este es un Amelon. Bueno, vamos a sacar esto. Vamos. Le puse este que difumina la imagen y no sé cómo sacarlo ahora. Mm, No sé cómo sacarle ahora. No les puedo mostrar el motor porque me lo anula. ¿Es un motor Solamente de disco duro? es una disquetera Ajá. desarmada y tiene el riel de... A ver, ya sacó esto. Si alguien me puede guiar y ayudar desde ahí. A ver, yo ni idea, pero me eh, fijo si hay alguna opción o algo. Background filters, ahí está. Creo que... Ahí está. ¿Sí ya cambió? Sí, Creo ahora que se sí. ve, sí. Se ve nítido. Bueno. Eh, bueno, este es un motor pequeñito de una disquetera, lectora de CD, perdón, lectora de Ajá. CD, disquetera. Tiene un motor de corriente continua que se manejaba desde un puente H propio de la placa integrada, y tiene un final de carrera que es un pulsador que no se los voy a poder mostrar porque está bastante escondido, está metido ahí adentro. Un pulsador que cuando llega a... lo llamativo es que solamente para el extremo el derecho hace contacto el pulsador, y en el otro extremo no lo tiene. O sea que solo de acuerdo al diseño peligraba que se vaya mucho para un solo extremo, ¿sí? ¿Cómo te vayan? Recién vi que entraste. Estamos haciendo un repaso ya de todo lo que vimos en la clase anterior y después vamos a avanzar un poco más. Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Bueno, dale. Gracias. Eh, Seguimos por acá. Sigue la pantalla compartida. Bien. Bueno, cada motor tiene características de voltaje de funcionamiento diferentes. Tenemos motores que funcionan de 24 voltios, motores de hasta 100 voltios, y más todavía, depende
y todos funcionan igual. Cuando yo alimento la corriente en un sentido, gira para un lado, y si le cambio la polaridad a ese motor, los motores de corriente continua, me doy cuenta porque normalmente traen dos cables. Si hay un motor que sea de continua que tiene más cables, es posiblemente que tenga varios bobinados para diferentes velocidades o diferentes torques, ¿sí? Y acá tengo algunas imágenes de diferentes motores. Los que están acá a la derecha son motores de corriente continua. Este último de abajo, amarillito, es el motor pequeño, que es muy parecido a este de acá, pero que además tiene una caja reductora, y es el motor que yo tengo acá, que vamos a poner en funcionamiento. También tenemos motores que se llaman motores paso a paso, que son los motores que se usan mucho en robótica, y acá también tengo uno. Generalmente tienen entre 4 a 6 cables, el mío tiene 6 conductores, pero lo puedo convertir a que tenga 4, eligiendo las bobinas. Ya vamos a ver cómo se hace para elegir las bobinas. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, más allá de la cantidad de cables, de que es un motor paso a paso, cuando yo giro esto no lo van a poder percibir ustedes, pero va de a saltitos. A ver si... No tengo nada para ponerle. O sea, yo trato de girarlo y no gira libremente, sino que gira de a pasitos. Se va clavando cada vez que yo lo giro. Queda duro en una posición y así lo voy girando. Tiene diferentes posiciones, porque acá internamente tiene unos imanes que hacen que se quede fijo en una posición. Y tiene diferentes bobinados, que por eso es que tiene también 4 cables. Con este driver, el L298, también puedo hacer funcionar estos motores, y viene una librería que podemos utilizar para que funcionen. Vamos a explicar un poco el funcionamiento de un motor de corriente continua. Supongamos que este es el motor, y habíamos hablado que tienen 2 cables, ¿sí? No es que tengan polaridad, sino que en realidad sí tiene la polaridad. Depende cómo lo conecte yo, cambia el sentido de giro. Yo, para que un motor de corriente continua gire para un lado, tengo que alimentarlo con una determinada polaridad. Por ejemplo, este motor a la izquierda tiene un cable, lo conecto a positivo, el cable de la derecha lo conecto a negativo, y así girará. Supongamos que en sentido horario, si yo invierto esos cables y pongo el revés, pongo el negativo a la izquierda y el positivo a la derecha, se invierte esta polaridad, y el motor entonces gira para el otro lado. Permiso, un segundo. Me cambia el sentido de giro, ¿sí? ¿Y cómo trabaja internamente? Bueno, tiene unos imanes permanentes. No sé si alguien desarmó alguna vez, o yo soy el único que lo hacía de chico. Me rompió un juguete y desarmamos todo, hasta el motor. Sí, sí, yo también lo he hecho. Sacado Bueno, los motorcitos esos, claro, no sé si de los es juegos de de China. alguna época eso, no sé si los chicos de ahora lo Sí. hacen, pero bueno, tienen unos imanes permanentes, tiene 2 campos, un polo norte y un polo sur, y después tiene un estator bobinado, al cual le llega energía a través de estas escobillas, que se llaman conmutadores. En realidad lo que está haciendo es que le llegue energía de determinada manera a las bobinas, y le va cambiando la polaridad. O sea, cuando circula por esa bobina se produce un campo magnético que interactúa con el campo magnético fijo, y va produciendo un torque, y eso con un poco de inercia comienza a girar, y se produce el giro del motor. ¿Qué características tienen? Bueno, tienen altas revoluciones estos motores, pero poco torque para comenzar a funcionar, a diferencia de los motores paso a paso, que tienen un torque bastante grande. Así también el consumo de corriente es bastante elevado, comparado con un motor de continua, pero
bueno, también pueden tener gran velocidad, pero depende mucho del motor. Pero estos de continua son más veloces que los de paso a paso. Los de paso a paso tienen más fuerza que los otros. Es por eso que a este motor común de juguete tiene un sistema de engranajes para reducir la velocidad, pero ganar en torque. El torque es la fuerza que va a tener para empezar a moverse si al motor le pongo una carga. Si está libre, si no tiene ningún peso que mover el motor, lo conecto y arranca sin problema. Pero si tiene que empezar a mover algo pesado, por ejemplo, que arme un vehículo, un auto, que está montado toda la batería y todo el peso de la electrónica, y tiene que comenzar a moverse, a desplazarse, bueno, ahí necesito sí o sí un reductor, ¿sí? ¿Dónde entra el puente H? El puente H es el elemento que va a hacer posible que yo pueda controlar desde una placa Arduino la potencia del motor. O sea, la potencia, el sentido de giro, la velocidad y todo lo que necesito. ¿Sí? Entonces, esto internamente, el puente H, tiene como una serie de interruptores, que lo hemos llamado acá S1, S2, S3, S4, y estos interruptores están conectados a una fuente de energía externa. O sea, que puede venir puede ser una fuente de alimentación, puede ser un banco de baterías, o otro transformador, que se va a encargar exclusivamente o va a tener la potencia suficiente para poder mover ese motor, ¿sí? Digamos, es la fuente que yo le pondría si tengo que mover el motor de manera directa, ¿sí? Si yo quiero que ande y le conecto la energía, uso esa fuente de energía. Y la hemos conectado en esto que vamos a simular, que es el puente H, o driver para manejar ese motor. Le hemos conectado acá esa fuente de energía, en donde dice B+, y GND, positivo y negativo. Eso sí tiene una polaridad, y va fija. Esa tensión la conecto y no se mueve más. Y bueno, vamos a ver, en el caso de la izquierda, cómo haría para que gire para un lado y para el otro. Si yo cierro S1 y S4, la tensión desde el borne positivo va a poder circular y se va a establecer acá el terminal positivo en el motor, y del otro lado va a seguir su camino la corriente hacia GND cuando yo cierro S4. Entonces cierro S1 y S4, y a S3 y S2 los mantengo abiertos. Entonces el único camino que tiene la corriente para circular es ese que está dibujado en rojo. Y el motor entonces va a girar en un sentido. Supongamos sentido horario. Ahora veamos qué pasa si hacemos algo diferente. Si yo conecto S3 y S2 y abro S1 y S4, ahora el terminal positivo lo voy a tener, el camino que va a hacer la corriente va a ser positivo a la derecha y negativo acá a la izquierda. Se invirtió la polaridad, la corriente que antes circulaba en este sentido, ahora circula en este otro sentido, y por eso mi motor entonces va a girar en el sentido contrario al anterior. Si habíamos dicho que giraba en sentido horario, bueno, ahora será sentido antihorario. De esa manera, internamente, yo puedo ver cómo trabaja el puente H. Además, tiene estos son unos diodos de protección, cuando se almacena la energía esa que habíamos hablado, las bobinas del motor, y yo desconecto, bueno, tenía conectado en este sentido, y lo desconecto. Por acá circula una corriente en sentido inverso que vuelve a la batería de cierta manera y que evita que
cualquier circuito se pueda dañar, son elementos de protección. Eso los trae cualquier circuito que maneje un motor o una bobina. Bueno, internamente un poco más complejo es cómo funciona en realidad. Estas llaves que habíamos hablado son en realidad transistores y tienen una serie de transistores conectados internamente que funcionan como llaves que se abren y cierran, ¿sí? Y además están internamente conectados por este otro transistor que está asociado a este. O sea que este y este, que la llamamos acá llave S1 y S4, están vinculados a esta otra llave que los manejas en simultáneo. O sea, si este se conecta, se activan estos dos, y lo mismo pasa con estos otros dos, que llamamos llave S3 y S2. Están unidos a través de este otro transistor, que funciona también como una llave, y bueno, de esa manera trabajan de a dos, de grupo de a dos. Y bueno, acá tengo también la fuente de alimentación, y acá tengo un conmutador que alterna entre una posición y la otra, y de esa manera yo veo también cómo circula la corriente, ¿sí? Es así como trabaja el puente H, y acá internamente tenemos el motor, que cambia el sentido de giro en función a cómo conmuto yo esta llave. Ya se estarán imaginando que esas llaves son las que nosotros tendremos que manejar a través de los puertos de la placa Arduino, con estados abiertos y cerrados. Entonces, para manejar un solo motor y poder invertir el sentido de giro, voy a necesitar 4 cables que manejen estas llaves. Bueno, un dato adicional: estas llaves no podrían cerrarse simultáneamente, la S1 con la S3 o la S2 con la S4, porque se produciría un cortocircuito. Entonces esos son valores prohibidos, que voy a tratar de no manejarlos, aunque yo creo que internamente trae una protección para que no pase eso. Si no, se produciría un cortocircuito y lo más probable es que se queme el puente H. Acá tengo yo también en mis manos un modulito que está basado en el chip que se llama L298, que es este grandote que está acá atrás, y que además tiene un disipador, porque como por el motor suele circular mucha corriente, bueno, esto calienta y tiene un disipador de aluminio que ayuda a eliminar el calor que tiene el circuito integrado. Además, bueno, este módulo, a mí me parece el más piola, aunque vienen muchos y son todos parecidos. Inclusive si yo me compro este solo, el integradito, es mucho más barato, pero bueno, tendría que hacerle las conexiones pertinentes para que funcione. Bueno, ya vamos a ver qué son cada bornera, cada parte de la conexión. Bueno, este tiene 2 canales. ¿Qué significa que tenga 2 canales? Puede manejar 2 canales, 2 motores, o un solo motor paso a paso. El voltaje lógico, que es el voltaje, tiene tanto un voltaje para manejar el motor. Hablamos que los motores pueden manejar de hasta cualquier voltaje. El voltaje lógico, para que yo le avise para qué lado gira el motor, bueno, ese voltaje es de 5 voltios, o sea que además necesita 5 voltios para que funcione el circuito integrado que tiene la parte lógica. Tiene un voltaje de potencia el motor que puede variar entre 5 y 35 voltios, o sea, puedo conectar un motor
de 5 voltios o uno de 35. Más, entre ese rango de valores. El consumo de corriente lógico es muy bajito. Fíjense, de 0 a 36 mA. O sea que yo puedo sacar de la placa, del puerto del Arduino, los puertos para trabajar, puedo sacar la salida de ese voltaje lógico, ya que tiene un consumo de corriente muy bajo. Y la capacidad de corriente máxima que puede manejar el motor puede ser de 2 amperes. ¿Sí? Y con picos de hasta 3 amperes. Yo les había dicho que si yo trabo el motor por un pequeño instante de tiempo, el motor consume mucha corriente. Si se frena porque se atascó el mecanismo de algo, supongamos que hicimos un molino con un motor y se traba porque se trabó el aspa, bueno, el motor queda intentando girar y ahí tiene un consumo grande de corriente y bueno, ahí se eleva la corriente, pero puede aguantar hasta 3 amperes, pero por un instante de tiempo cortito. Ahora, si se persiste ese consumo elevado, se quema. Y además tiene una potencia máxima de 25 watts. La potencia siempre yo la calculo, la corriente por la tensión. Si yo tengo un motor de 25 voltios, le puedo poner, o sea, ese motor puede tener un consumo máximo de corriente de 1 amper. Porque 1 amper por 25 voltios me da los 25 watts. Si el motor, bueno, tiene un poco más de voltaje y la corriente que yo puedo usar es menor todavía. Hay que hacer ese cálculo y ver. Y bueno, ahí están las dimensiones y el peso. Y acá vemos, bueno, cómo está diagramado, cuáles son las conexiones. Y ya, como verán, tiene varias conexiones. Pero vamos a ir viendo de a poquito qué son cada uno. Esta de acá, el motor. Esta es la conexión al motor. Como dijimos, si es motor de continuo, tiene hasta 2 motores para conectar. Vamos a llamar acá motor A y motor B. Y después esta parte es la de alimentación, tanto de la parte lógica como de la potencia del motor. En este primer, a ver, esta bornera de acá es la alimentación de la potencia del motor. Si mi motor funciona yo tengo acá estos amarillos, funcionan con 6 voltios, le conecto 6 voltios acá. El positivo y el negativo. Además, para que me funcione con la placa Arduino, tengo que conectar el negativo de este circuito al negativo de la placa Arduino. Cuando yo tengo este jumper puesto, no me preocupo de nada más. Si yo puse 6 voltios acá, ya no me tengo que preocupar por alimentar con 5 voltios esto, porque internamente tiene un regulador de voltaje que desde acá me provee también la alimentación para el motor. Pero eso lo puedo hacer conectando este jumper, ¿sí? Cuando este jumper está puesto, funciona este regulador de tensión y le llega a 5 voltios que necesita para poder manejar la parte lógica. Eso lo puedo hacer siempre que la entrada de voltaje del motor sea de hasta 12 voltios. Si mi motor consume más de 12 voltios, yo tengo que sacar este jumper, ponerle acá, por ejemplo, 25 voltios, y alimentar desde acá los 5 voltios que necesita para que funcione la parte lógica. ¿Me van siguiendo hasta ahí?
Sí, profe. Una duda que me quedaba, Sí. ¿la placa es compatible con todos los modelos de Arduino? Porque no me acuerdo si el Nano que tengo yo puede ser que tenga una salida de 3,3 voltios. No, no, sí funciona perfecto con todos. Ah, bien. Inclusive con los... el Arduino Nano es exactamente igual al Arduino Uno. Eh, Tiene una salida de voltaje de 3,3 voltios, pero también los tienen los Arduino Uno. Tiene una salida de 3,3 voltios. Bueno, y si se fijan ahí tienen en la parte de alimentación, tiene una salida de 3,3 voltios para algunos elementos que andan con 3,3 voltios. Claro. Hay otros circuitos integrados otros microcontroladores que sí trabajan directamente con 3,3 voltios, pero yo podría usar igual, me va a tomar esta de la parte lógica, o sea, en esta parte lógica toma valores de estado alto y de estado bajo. A partir de 3,3 voltios me toma un estado alto, así que no Claro. debería haber problema. Igual, sí, es compatible con todas, diría yo. No te Bien, preocupes bien. por eso. Bien, bien. Bueno, en caso de que este jumper esté puesto y funcione este regulador de voltaje, esta salida, esta entrada, esta pata de acá funciona como salida de 5 voltios que la puedo usar para alimentar algún circuito. Ese circuito podría ser, si mi fuente de alimentación es buena, podría ser mi placa Arduino, por ejemplo. O sea, yo de acá podría alimentar la placa Arduino. Bueno, entonces este funciona. Si el jumper no está, yo por acá tengo que poner 5 voltios. Y si el jumper está, por acá tengo una salida de 5 voltios que la puedo llegar a utilizar o no. Y todo esto, este tren de pines que tengo acá, son es la parte de manejo digital, ¿sí? Para los dos motores. Acá tengo unos jumpers. El jumper me une dos patitas que tiene acá. Esas patitas me habilitan a que funcione el motor de manera directa. ¿Qué sería que funcione de manera directa? De que yo no necesite, si yo no quiero controlar la velocidad del motor, conecto este jumper, lo dejo puesto, y el motor va a funcionar a máxima potencia. Ahora, si yo quiero controlar la velocidad del motor, desconecto este jumper, conecto un cable a la placa Arduino, y desde la placa Arduino, a través de una salida PWM, puedo controlar la velocidad del motor. Estos dos se llaman IN1 e IN2, controlan la velocidad del motor que está para este lado, que aquí lo llama motor A. Y estos dos, IN3 e IN4, controlan el sentido de giro de este motor. Entonces, estos dos controlan el sentido de giro de este motor y estos dos el sentido de giro de este otro motor. ¿Cómo es que controla? Y bueno, entonces son los que controlan estos transistores, ¿sí? 1 y 0, y 0 y 1, para que uno se apague y el otro se active, ¿sí? Lo que hace acá un poco. Cuando este interruptor gira hacia la derecha, le pone un 1 a este, y a este quedará en 0, ¿sí? Entonces, 1 y 0 me hace girar en un sentido, y 0 y 1 me hace girar en otro sentido. Eso es lo que hacemos con estos dos.
para un motor y con estos dos para el otro motor. Y acá tenemos dos maneras de conectar, uno para motores de corriente continua y otro para un motor del tipo paso a paso. Bueno, acá tengo la conexión de los motores. No importa cómo conecte yo los motores, el motor tiene dos cables y podría ir uno en uno y otro en otro. Los podría conectar indistintamente, con tal, el sentido de giro lo manejo yo a través de estos. ¿Sí? Entonces, fíjense el dato. De esta manera yo tengo conectada lo que van a ver acá, tengo una maqueta. Tengo el positivo que viene de la fuente externa, en este caso es un pack de baterías, 4 baterías AA, me entregan 6 voltios, lo conecto directamente acá, el jumper queda puesto, el negativo acá, y comparte el negativo con la placa Arduino, con el negativo de la placa Arduino. Puede ir en cualquiera de los negativos que yo tenga en la placa Arduino, pero sí es necesario para que después, cuando yo intente controlar, si yo no tengo conectado este cable negativo a la placa Arduino, no me va a funcionar nada. Y entonces conecto, en este caso se va a controlar la velocidad de los motores, está este jumper, que yo le decía que si este jumper está puesto, funciona a máxima potencia, si no está puesto, tengo que controlar la velocidad desde acá. Y bueno, estos 4 son para controlar el sentido de giro de estos dos, y el sentido de giro del motor 2. Y tanto, bueno, este y este están conectados a 2 puertos que tienen salida PWM para controlar la velocidad del motor. Y acá la conexión para un motor de paso a paso, que tiene también, estos van directos, y estos 4 motores, estos 4 para controlar el motor, van conectados a los puertos para poder manejar los pasos del motor. Y bueno, acá no se ve el conductor negro, pero acá salen 4 cables, de los cuales 2 son negros, y van conectados uno acá, un negro acá, y un rojo, y otro negro acá, y un rojo. O sea, los 4 cables del motor paso a paso se conectan al puente H, y después se maneja a través de la programación. Aquí hay un videito que había grabado yo. La idea era controlar la velocidad de giro del motor, y en el monitor serie puedo ver la velocidad que yo le estoy dando a través de un potenciómetro, donde se ve cómo varía la velocidad de giro del motor. No se preocupen que eso vamos a hacer hoy. Y después vamos a ver sobre esta herramienta de programación. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Buenísimo. Bueno, por suerte, podemos trabajar esto en el simulador.
Eh, bueno, el simulador tiene un circuito integrado que se llama L293, que es un puente H. Y vamos a ver la similitud que tiene conectar este con el que yo tengo acá, el rojito. Yo lo que voy a hacer es hacer uno nuevo para que vean las conexiones. A ver. Bueno, lo que voy a hacer es conectar este motor. En realidad este motor es de 6 voltios. Yo no tengo acá una fuente 6. Pero no hay problema, no se me va a romper este. Este motor, si yo lo conectara directo acá, si yo lo conecto directo, mi motor gira en un sentido. Fíjense, esto me avisa las revoluciones. Como la animación siempre es la misma, voy a guiar por esto para saber en qué sentido está girando. Ahí está girando en un sentido negativo y a una velocidad de 286 RPM. Que si yo invierto la polaridad, ahí está, el negativo lo puse en el cable rojo y el positivo en el cable negro. Ahora lo voy a conectar al revés y ahora me tendría que dar un valor positivo, pero la máxima potencia que dice 286 revoluciones por minuto. Bueno, paramos la simulación. El encargado de hacer el cambio de sentido de giro va a ser el puente H. Yo voy a alimentar esta parte de la protoboard con la tensión que va a mover el motor. Los colores acá. Siempre asociamos el negro al negativo. Y además tengo que unir el negativo con el negativo de la placa Arduino. Eso lo hago al principio para no olvidarme, porque si no hago esto, después no va a funcionar. En la búsqueda
busco el circuito integrado este que es L293, es muy parecido al L298. El L298 maneja un poco más de corriente, pero funciona igual. Y tiene un formato, un encapsulado diferente. Pero en sí, los dos son puente H. Vamos a conectar, bueno, el dispositivo de la placa Arduino me va a servir para bueno, alimentar la parte lógica. Entonces, yo le voy a poner la alimentación con la que trabaja el motor. Acá, este circuito integrado, si yo me acerco a cada una de las patitas, me dicen qué son. Por ejemplo, esta y esta son tierras, esta y esta son tierras, y las voy a conectar respectivamente. No, ya conecté mal. Esta es tierra. Y ahora tengo dos de potencia. Tengo potencia 1 y potencia 2. Potencia 1 es la potencia de la parte lógica. Así que a esa potencia, la parte lógica, lo voy a conectar con los 5 voltios de la placa Arduino. Y después tiene un potencia 2. Esta potencia 2 es la potencia del motor. O sea, con ese voltaje que yo pongo ahí, funciona el motor. Después tengo esto que dicen salida 4, salida 3, es la salida para un motor, salida 1 y salida 2 es la salida para otro motor. Entonces voy a conectar conecto los terminales de un motor. Por ahora voy a usar solamente un motor. Este lo vamos a poner negro también. Bueno, y lo que me queda es entrada 3, entrada 4, que son con los que yo voy a controlar el sentido de giro de ese motor. De aquí nos vamos a elegir cualquier puerto. Por ejemplo, el 8. Y el 9. Vamos a cambiar el color. Bueno. El 8 y el 9, para manejar el sentido, estos dos manejan el sentido de giro. O sea, siempre uno tiene que estar en 1 y el otro en 0. O al revés, este en 1 y el otro en 0. Nunca los dos en 1. Sí pueden estar los dos en 0 para detener el motor. Pero nunca los dos en 1, ¿sí? Bueno. Y además, tiene una pata que dice activar 3 y 4. 3 y 4 es esta salida, entrada 3 y entrada 4. Cuando yo pongo esta a 1, o sea 5 voltios, el motor va a funcionar
de manera directa o sea, con la potencia directa, a la máxima potencia. Si este activar 3 y 4 no está en 1, tengo que ponerlo directamente a una salida de manejo del PWM para controlar la velocidad del motor. Y bueno, ahora voy a hacer una analogía con el otro rojo que nosotros vimos en diapositiva, el otro rojo, pero les voy a demostrar que es lo mismo. Estos 5 voltios que llegan acá, a ver, voy a poner la diapositiva. Esos 5 voltios llegan a través de la misma potencia del motor, pero cuando está puesto este jumper, aquí, este de aquí, que es un regulador de voltaje, me convierte esa tensión que yo puse de entre 6 voltios y 12, me la convierte en 5 voltios. Y con eso alimenta los 5 voltios del motor. ¿Sí? Como yo no tengo acá ese regulador de tensión, directamente lo conecto yo a 5 voltios. Los negativos que se unen y la entrada de tensión del motor. ¿Sí? Después tengo los dos que manejan, perdón, este cable amarillo y este cable naranja manejan el sentido de giro del motor. Sería equivalente a dos de estos, o estos dos, o estos dos. Manejan el sentido de giro del motor. Por acá también venía la entrada de potencia del motor, ¿sí? Y después tengo la conexión del motor y este jumper, que si está puesto el jumper, se alimenta de los 5 voltios de acá y le llega la máxima potencia al motor. ¿Sí? Entonces tengo la conexión al motor, son dos cables, y este sería el equivalente al jumper que yo lo puse en 1. Entonces ahora me resta programar. Para la programación voy a definir voy a llamar in1 al pin 8. Pin 8. Vamos a repetir este para el pin número 9. ¿Sí? Son las dos entradas que van a controlar el sentido de giro del motor. Entonces las defino como, les puse el mismo nombre, que será in1, in2, les aviso que son salidas. Vamos programando acá, lo que estoy haciendo es que funcionen como salidas. Si yo me olvido de hacer esto, puede ser que no funcione bien. Y hay veces que sí funciona bien. Bueno,
con eso es suficiente. Y ahora acá pongo digital. Voy a poner una en estado alto y otra en estado bajo. Y uno en estado alto. Bueno, hago una espera. Ahí el motor debería arrancar y girar en un sentido a la máxima potencia. Vamos a hacer 2 segundos o más, 4 segundos. Después voy a pedirle que gire en sentido inverso. Pero primero vamos a hacer que se detenga. Una manera de detener el motor sería poner los dos en estado bajo. ¿Sí? Sería como abrir las 4 llaves de los pulsadores, de los interruptores que manejaban el control de giro. Dejarlas abiertas y que no les llegue corriente por ningún lado. Vamos a hacer una espera con el motor detenido de 2 segundos. Y después vamos a pedirle que gire, pero en sentido contrario. Voy a poner aquí, cambio, el que está en estado bajo, lo pongo en estado alto y viceversa. Bueno, veamos cómo se comporta y si es que funciona. Uy, ¿qué pasó? Ah, no le puse el igual. Me olvidé de ponerle el igual. Vamos a correr esto. Bueno, ahí está funcionando. Ahí está detenido, gira en un sentido. Fíjense que dice 244 positivo y ahora 244 negativo. Se detiene, gira en un sentido y después vuelve a girar en el otro. Acá nos faltaría hacer un... Cuando gira en el otro sentido, deberíamos hacer que se detenga también por 2 segundos antes de cambiar el sentido de giro. Bueno, ahora, si yo quiero manejar el control de velocidad del motor, este que lo tengo conectado directo, lo voy a sacar y le voy a poner un jumper. Y lo mando a una salida PWM, por ejemplo, la 6. Mando la 6. Voy a definir int velocidad igual al puerto 6. Acá el puerto 6. La velocidad va a ser también
una salida. Y bueno, acá vamos a poner velocidad. Bueno, primero lo pongamos a máxima potencia. ¿Se acuerdan que la salida la salida analógica, con analog light, yo escribo a través de un tren de pulso un nivel de tensión, de voltaje, que, bueno, eso se va a traducir para 255 que ande a la máxima potencia. Y una vez que se detenga, en vez de detenerlo de esta manera, vamos a poner acá que se detenga escribiendo en analog light la velocidad a 0. Y acá vamos a hacer que funcione a otra velocidad, la mitad, por ejemplo, 125, y bueno, acá que se detenga de vuelta poniendo velocidad 0. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Sí, se hizo un poco de lío con los cables, un poco de quilombo, pero después voy de vuelta el video para ver Sí, bien sí. cómo es el Ya cable. les mando una impresión de la conexión. Bueno, ahí está detenido, ahí está máxima potencia, y se detiene de vuelta, y después avanza ahí está haciendo una variación por la simulación. El valor de 125, tal vez debería ser un poco más largo para que se estabilice la velocidad, pero más o menos oscila una velocidad, o le pongamos más largo, a ver. $6.000. Bueno, más o menos gira a 120, está entre 10 y 119 revoluciones por minuto y 120, pero bueno, está funcionando. Bueno, les voy a mandar una captura de pantalla de este circuito. Obviamente, si yo quiero agregar otro motor, hago la misma conexión. Ya, acá tengo para salida 1, salida 2, ahí va la conexión del otro motor. Entrada 1, entrada 2 es para el manejo del sentido de giro. Y activar 1 y 2, este es el enable que le pusimos velocidad. Nosotros ese va a un a un PWM. PWM, gracias. Ya les voy mandando. Si no, yo después me olvido. Termina la clase y me olvido. Bueno, ahí les va a llegar. Y también les mando el por. No sé si lo mandé la clase anterior, Ian. ¿Lo había mandado o no? Me parece que no. Al diagrama, profe. El PowerPoint que les mostré,
No, creo que no. Me parece que no. Bueno, lo envío ahora, si no. Bueno, ¿cómo te fue, Ian? ¿Pudiste practicar algo? ¿Tienes el puente H para poder trabajar en tu casa o no? Sí, creo que sí, pero tengo que ver el modelo que tengo. Ahí lo voy a buscar. Bueno, puente H. Sí, acá lo tengo, profe. Bueno, después me lo muestras. ¿Cuál es el rojito, el mismo que tengo yo? Sí, sí, el rojo. Ah, bien. Bueno, puente H y también. Les mando. Bueno, toda la info de puente H. Bueno, me queda por ver cómo podemos trabajar con un potenciómetro para variar la velocidad. Y bueno, a través de un potenciómetro vamos a tratar de variar la velocidad del motor. Entonces, a mi potenciómetro vamos a conectarle un terminal negativo, un terminal positivo y un terminal que va a salir, vamos a poner
en A0. Entonces yo voy a tomar como yo necesito, ya de entrada, yo necesito una salida que de velocidad, voy a tratar de controlar la velocidad. Vamos a hacer una variable velocidad. Que arranque en 0. Y yo necesito manejar un valor entre 0 y 255, o sea que cada vez que gire el potenciómetro, esto ya lo hicimos, varíe entre 0 y 255. Entonces voy a ponerle a esa variable velocidad que me haga un mapeo de lo que lee a 0, que toma valores entre 0 y 1024, pero que me los convierte en valores entre 0 y 255. Entonces, acá en este que dice que habíamos puesto el valor de 255, bueno, le vamos a poner directamente velocidad. Vamos a sacar todo el resto y vamos a ver si este programita. Además, vamos a pedirle que nos muestre a través del puerto serie lo que nosotros bueno, yo voy a escribir en el puerto serie la palabra velocidad y al lado le pongo la variable. Fíjense que para que imprima esto y se quede el cursor al lado, lo pongo sin el ln y a este con ln para que salte una línea abajo, ¿sí? Vamos a hacer la simulación, vamos a habilitar acá el puerto serie, la velocidad está en 0, el potenciómetro está en 0, perdón, el motor está en 0, y ahí le voy aumentando de a poquito y me va variando la velocidad hasta llegar a la máxima potencia. Bueno, ahí quedó en 254, y con esto voy haciendo la variación de velocidad. Vamos a tratar de ver si sale este ejercicio. Hoy ya lo tenés, así que te voy a pedir otra cosa vos. ¿Puede Bueno, ser? Bueno, el resto lo va haciendo a este ejercicio. Le voy a imprimir una captura de pantalla para que lo vayan haciendo.
Bueno. Perdón. Bueno. Ya lo que te voy a pedir a vos es que utilices un pulsador de estos y, y bueno, que mi motor, cada vez que yo presione, voy a usar dos pulsadores. Si pulso este pulsador, va a girar en un sentido, y si pulso el otro, va a girar en el otro sentido. Si no pulso ninguno, está detenido. ¿Te animás a hacerlo, Ian? Bueno, profe, ahora trato. Sí, dale. Te tiro la sentencia while es posible que te ayude. Lo vimos, lo hablamos un poco la semana pasada. El while es muy parecido a un for, ¿sí? Es una variable, que significa mientras que suceda esta condición que está acá adentro, se mantiene adentro el while, ¿sí? Por ejemplo, si vos haces que, bueno, presionaste el botón 1, mientras mantenés el pulsador presionado, va a suceder lo que está adentro. Y si no, bueno, sale de esta. Pero para que te lea el pulsador internamente, cada vez que está dentro del while, también lo tiene que volver a leer. ¿Sí? Bueno, ¿Se gracias, entiende? profe. Sí, sí. Dale. Bueno, y si alguien me puede ir compartiendo algo de lo que están trabajando, bárbaro, así corregimos. Yo estoy cableando y bueno, y después ya largo con el código. Bien, buenísimo. Bueno, mientras tanto les voy mostrando acá, yo tengo uno que lo armé rápido y no sé si anda. Bueno, está funcionando, pero no de la manera en que yo había pedido, pero no es la manera en que quería que ande, pero está funcionando. Tengo, bueno, un puente H, tengo conectado dos motores y cada motor tiene su reductor de velocidad y la caja reductora. Y bueno, está conectado a una placa Arduino y además tiene un potenciómetro ahí en donde yo voy a tratar de manejar la velocidad con el programa que ya armé. A a ver si funciona. Tengo que ver qué cables usé acá.
Bueno, acá voy a hacer lo mismo que hice en el simulador, pero bueno, acá le voy regulando la velocidad, moviendo el potenciómetro. Bueno, buenísimo, Claudia, y acabo de ver que pinta todo bárbaro. Si tenés algún problema con la programación, me avisás. Se me escucha medio cortado, profe. ¿Me preguntó algo? No, no, no sé si me están escuchando bien o tengo... Se corta un poco. Ah, bien, será mi conexión. Se cayó mi conexión, ahora se conectó de vuelta. ¿Cómo me escuchan ahora? Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, ahora sí, yo por lo menos sí. Ahora sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, bueno, gracias. No, bueno, recién le comentaba que Claudia está trabajando. Te decía, Claudia, que si tenés algún problema con la programación, que me avises.
Así, bueno, te ayudo. Bueno, esperamos. profe, ahora estoy en eso. Perfecto. Bueno, yo voy a tratar de hacer lo que le pedí a Ian, de que si mantengo presionado el pulsador, gira en un sentido,
Profe, ¿Sí? tengo un problema porque cuando presiono uno de los pulsadores se activa el motor, pero cuando lo suelto no vuelve a cero. No se detiene. Claro. Es que la habilitación del motor solo debería estar dentro del while. Y por fuera del while, en el loop, tiene que estar detenido. ¿Querés compartirme tu...? Bueno, ahí comparto lo que tengo. Bien, gracias, Ian, por agrandarlo, porque si no... bien, lectura pulsador 1, perfecto. Pulsador 2, o sea, lee los dos. Y lo grabo en una variable que se llama lectura de pulsador. Si está en estado alto, la velocidad del motor gira 200 y perfecto, gira. Bueno, a esto yo solamente le agregaría a Ian que por fuera le escribas a velocidad 0, analog drive velocidad por fuera de los while, fuera de los while. Ah, ahí está. Sí, sí, lo había escrito, pero no sé por qué es como que no lo toma. A ver, A ver, yo lo inicio, sí, empieza en cero. sí, Si yo aprieto, por ejemplo, el izquierdo, después de un sí, par de segundos se va casi a 200, sí. pero yo ahí lo suelto y nada, se mantiene en esa cantidad. Y si, bueno, presiono este de acá, no cambia. Es como que una vez que Es entra en como esta que entró velocidad al ya, while y no sale claro, más. claro, Sí, bien, ya sé por qué, Ian. Adentro del while, como lectura del pulsador, quedó dentro de... mira, lo que está pasando es lo siguiente. esto está dentro del loop y lo tendría que sacar, ¿no? No, 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 está bien porque si no, no va a entrar Sí. nunca al while. Bien. Eh, eh, internamente, del pulsador 1 del while, hace que lea el pulsador 1, que lo vuelva a leer. O sea, copiar lectura pulsador 1, toda esa línea, copiala y pegala dentro del while. Dentro, adentro, no dentro de la... Ahí, ahí. Entonces, ahí vuelve a leer el pulsador. Bien. Bien. A ver si ahí funciona. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Gracias, profe. Buenísimo. Felicitaciones, Ian. Gracias. Sale bárbaro. Bueno, bien, bien. Estaba por empezar a hacerlo para ayudarte, pero veo que ya no necesitas tanta ayuda. Buenísimo. Gracias, profe. Sí, está por hacer exactamente lo mismo que vos, Ian. No tuve tiempo. Bueno, a ver, vamos a... Se cortó un poco, profe. Hola, se cayó recién mi conexión. ¿Me escuchar bien?
Hola, hola. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Ah, me dice que mi internet está bastante mal. Bueno, Natanael, veo que tenés la manito levantada. No sé si me querías hacer una pregunta. Hola, profe. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Me querías hacer alguna pregunta? Le quería preguntar del código. ¿Del código? ¿Bien? ¿O alguna parte en especial o en general todo el código? Todo. Todo. Bueno, a ver. A ver, a ver. Vamos al más básico de todo. Bueno, Ponelo en silencio un ratito tu micrófono porque entra mucho ruido y ya te guío yo con... A ver, yo justo cambié todo el código. Lo voy a hacer de vuelta. Bueno, mira. Por ahora no le llevé el apunte a estos dos pulsadores porque vamos a hacer algo más básico, ¿sí? bueno, Vamos a... Bueno, mira. El motor está conectado, la parte de conexión, la entendés, ¿verdad? sí, El motor está conectado entre los pines. O sea, el motor en sí está conectado en estos dos pines, ¿sí? Perdón, en este con el cable negro, ¿sí? Pero el manejo del sentido de giro está conectado entre el pin 8 y el pin 9, que está acá. El 8, perdón, de acá y acá, estos dos. Y acá hay un tercer pin que es para controlar la velocidad que está conectado en el 6. Solamente tengo que manejar esos tres desde la placa Arduino. Bueno, entonces defino esos pines, lo voy a llamar, defino una variable que se llama in1 y le asigno el pin 8, que es este. E in2, que es el pin número 9, que está acá. Y vamos a poner una variable que se llama velocidad. Y está en el pin 6, ¿sí? Que sepa el control de velocidad. Entonces yo defino estas variables que tienen este nombre, que yo lo acabo de inventar, le podría haber puesto cualquier nombre, pero le asigno el pin al cual están conectados. Además, yo me voy a referir a estos nombres que yo creé para avisarle primero que el IN1 y el I2 son los que manejan el sentido de giro para hacer salidas. Y el velocidad le vamos a poner mayúscula acá. También es una salida.
o sea, los del body. Acá agregué el serial begin para poder verificar. Este lo vamos a borrar, este es innecesario todavía. ¿Sí? Entonces, me voy al void loop. Esta línea de código sirve para hacer un mapeo en este que yo conecté acá, potenciómetro. Acuérdate, el potenciómetro tiene 3 terminales, uno va negativo, otro positivo, y el pin del medio lo puse acá a la entrada 0. La entrada 0 es una entrada analógica. El voltaje que sale desde este punto medio puede variar entre 5 voltios, y yo voy a usar ese voltaje de referencia cuando me hace la conversión de analógico a digital, me convierte esa variación de entre 0 y 5 voltios en valores entre 0 y 1024. Y yo, para imprimir la velocidad, necesito un valor entre 0 y 255. Entonces escribo toda esta línea de código y la cargo a una variable que se llama velocidad. Esa variable velocidad también la tengo que definir acá. La llamo velocidad, que valga 0 y que sea una variable de tipo entera. Velocidad. En velocidad, esa variable, un espacio de memoria, se va a cargar. Lo que me convierte a esta función mapeo, cuando lea la entrada analógica, que está en A0, que es esta de acá, que toma valores entre 0 y 1024, que me haga un mapeo entre 0 y 255. Entonces, en esta variable velocidad, me va a cargar valores entre 0 y 255, dependiendo de la posición del potenciómetro. ¿Hasta ahí vamos, Natanael? Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Se me Y escucha? perdido. Me he perdido. ¿En qué parte te has perdido? Y estoy haciendo en pin mode. Pin mode. Bueno, vos vas siguiendo ahí. Yo no quiero que te pongas a copiar. Yo lo que quiero es que trates de entender. Después yo te lo mando este código, así lo analizás más tranquilo. Bien. Bien. Pero yo lo que Entendido. quiero que vos lo entiendas. ¿Qué hacemos en cada línea? ¿Sí? Sí. Prestame atención acá. La velocidad que yo voy a usar de este valor a 0, y que toma valores entre 1024, si yo no pusiera map, el valor que me cargaría la variable velocidad sería un valor entre 0 y 1024. Pero haciendo todo este mapeo, me va a dejar valores entre 6.begin. Esto que estoy cargando es para que yo pueda ver en el puerto serie. Acá de esta manera escribo en el puerto serie la variable velocidad. Se escribe primero la palabra velocidad y después me imprime la variable velocidad con el valor que vaya tomando. Esto lo vamos a borrar. Y bueno, entonces lo primero que yo hago es, con Analog Write, estoy manejando la salida PWM del puerto 6. Analog Write, en el puerto 6, que se llama Bell, que me escriba en el puerto velocidad, la variable velocidad, que es el valor que toma
entre 0 y 255 cuando yo muevo el potenciómetro. ¿Sí? Entonces ahí me imprime un número entre 0 y 255. Y acá me escribe el sentido de giro del motor. Grade IN 1 en estado alto y Digital Grade IN 2 en estado bajo. Eso hace que vaya en un sentido de giro. Si yo quiero que cambie el sentido de giro, lo hago al revés. Estamos... Hola, hola. Hola, hola, no sé Hola. si me escuchan. Sí, Hola. sí, gracias. Sí, te escucho, Natanael. Bueno, Sí, por ahí se corta. bueno, me avisan si se corta, me avisan por mensaje, si desaparezco y yo sigo hablando, no me doy cuenta. Bueno, ahí está el programita que me cambia la velocidad del motor. Copiar y te lo mando, Ian, perdón, Natanael. Bueno, Hola, hola, se cayó, no sé si estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, tengo malísimo internet. Sí, profe, sí se lo ve, pero se corta cuando El habla, audio. se corta el audio, sí. Bueno, bueno, ahí te pasé el código, se lo pasé. Eh, bueno, la verdad que no sé si me están escuchando. Sí, profe. Sí. Bueno, no sé si quedó alguna consulta pendiente.
¿Alguna duda? No, para ponerse a practicar. Sí, bueno, esto es práctica. Y bueno, tiene muchas aplicaciones, pueden hacer, qué sé yo, bueno, este circuitito está interesante, un mecanismo. Después voy a tratar de darle alguna aplicación y mostrárselas, y combinado con, bueno, vamos a tratar de ver también un motor paso a paso, y bueno, a ver qué, bueno, si hay algo que ustedes pueden hacer y mandarme algún video, sería interesante, pero sí, la idea es que practiquen, y bueno, y aplicaciones, una infinidad de aplicaciones con esto. Yo creo que desde mi punto de vista se va poniendo más divertido cuando empezamos a mover cosas. Y bueno, a ver qué me cuentan ustedes, a ver si pueden hacer algo que lo compartan y bueno, así de paso nos entusiasmamos todos. Bueno, Bueno, profe, vamos a practicar. me alegro, bueno. Bueno, quedamos entonces la semana que viene, traten de no faltar. Eh, y bueno, si hay alguna duda durante la semana, me pueden mandar por el grupo y bueno, lo resolvemos. ¿Sí? Quedamos en contacto y bueno, nos vemos la semana que viene. Chao a todos. Hola, hola, hola. Chao, Hasta profe. luego, profe, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, buen fin de. Igualmente. Gracias.